Y Señor, te pedimos que en este día tú nos hables a cada uno de nosotros y nos muestres, nos impulses a ser siervos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En Efesios capítulo 2, leyendo desde el versículo 8, tenemos primeramente uno de los pasajes más importantes y conocidos acerca de la salvación. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y luego eso nos prepara para el versículo 10, en lo cual queremos enfocarnos en esta mañana. Aclarando que somos salvos por gracia, un regalo de Dios. Pero luego dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Todos digan para. Esa es una palabra muy clave. No somos salvos por buenas obras. Los versículos anteriores lo dejaron muy claro. Somos salvos por gracia. Pero sí creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muy bien, esto nos revela que Dios nos ha rescatado, nos ha redimido, no solo para estar sentados muy contentos por lo que Él ha hecho, nos ha rescatado y redimido para buenas obras, para servirle con esta vida que Él nos ha regalado. Lo increíble que también nos dice es que Dios ya preparó esas buenas obras. Él ya preparó las oportunidades y nos dotó con habilidades, con talentos para ir sirviéndole y aprovechando las oportunidades que Él tiene para nosotros. La palabra de este cuarto propósito se llama ministerio, y es una palabra que muchas veces es mal entendida. Cuando hablamos de ministros y ministerio, muchas personas se imaginan solamente pastores, evangelistas, personas que están de tiempo completo solamente dedicados a ese ministerio como forma de su trabajo principal. Pero saben que la palabra ministerio es el equivalente o sinónimo a servicio, y un ministro a un siervo. Así que todos, cada uno de nosotros que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, somos llamados a ser ministros, a ser siervos del Señor en alguna medida, en alguna capacidad. Ahora, todos juntos somos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo no sería completo sin ti. ¿Por qué no le dices eso a tu vecino? El cuerpo no sería completo sin ti. ¿Sí? Sería como un gran rompecabezas y le falta una pieza. Si lo ves, ¿dónde caen tus ojos? Rápidamente. Luego vas a la pieza que falta. Algo falta. Y aún tú puedes decir, bueno, es que hay tanta gente que no hago falta. No es cierto. Sí haces falta. El cuerpo no está completo sin que todos los miembros estén allí. De esto nos habla Primera de Corintios capítulo 12. Y vamos a leer brevemente allí, empezando con el versículo 18. Primera de Corintios 12, 18 dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles
son los más necesarios. Todos tenemos una función dentro del cuerpo y la palabra de Dios nos compara con un cuerpo humano, biológico, natural. Tantos funcionamientos dentro del cuerpo, pero si uno falla, todo el cuerpo es afectado. Igualmente nosotros como el cuerpo de Jesucristo, como cristianos, creyentes, seguidores de Jesús, cuando no estamos funcionando, cuando no estamos sirviendo en lo cual Dios nos ha llamado a servirle, afecta a todo el cuerpo. Muchos se desaniman de servir porque sienten que tal vez su papel es insignificante. Pero aquí lo está dejando muy claro. Dice que el ojo no puede decir a otros miembros del cuerpo que no los necesitan. El ojo es algo muy notorio, muy importante y muy visible. Todos podemos ver los ojos de las otras personas. Si a alguien le falta un ojo, lo detectamos, lo notamos. Sin embargo, dice, el ojo no puede decirle al resto del cuerpo que no te necesito, solo porque soy muy llamativo. De hecho, dice que a veces los que consideramos más débiles son los más necesarios. Y cuando habla de débiles, está hablando como de menos visibles, menos notorios, no tan llamativos. Una pregunta, ¿sí? De biología creo que muy básica. ¿Puedo seguir viviendo sin un ojo? Sí, obviamente es importante, pero yo puedo seguir viviendo sin un ojo. ¿Pero qué si me quitas el hígado? ¿Puedo seguir viviendo? No. Ahora, nadie lo ve, nadie lo notaría externamente, no recibe mucha atención, nadie llega y dice, qué bonito hígado tienes, ¿verdad? O sea, sin embargo, realmente es aún más importante. Nuestros órganos vitales, por eso se llaman vitales, porque son claves totalmente necesarios para la vida. Hay personas que sirven al Señor en áreas no tan llamativas que son tan claves. Sí, hay personas cuidando a bebés, enseñando a niños, ayudando con mujeres en el estacionamiento, en muchas áreas donde a lo mejor no son tan visibles, no reciben tantos aplausos y reconocimiento, pero son críticos para el funcionamiento de una iglesia local. Son claves, ¿sí? Y necesitamos apreciar y dar gracias por ellos. Y si en esa área Dios nos tiene sirviendo, reconocer que es algo importante para Dios. Y al fin y al cabo, para Él lo estamos haciendo, ¿no es así? Ahora, si una parte del cuerpo deja de funcionar, se enferma todo el cuerpo o posiblemente se muere si es una de estas piezas claves. Imagínate, hablando del hígado un poco más, ¿sí? Imagínate que el hígado decide, y como si pudieran ahí comunicarse, ¿verdad? Y dice, ¿saben qué? Yo he estado trabajando por mucho tiempo. Yo ahora solo quiero sentarme y alimentarme y dejar de trabajar. Ahora le toca a alguien más. Sería el acabose del cuerpo. Ahora, suena absurdo pensando en el cuerpo humano, pero ¿saben qué? Lo mismo sucede en el cuerpo de Cristo. Hay personas que dicen, no, es que yo voy a estar aquí sentado, alimentándome, recibiendo y que otros hagan el trabajo. Pues no se vale. El trabajo es de todos nosotros, el ministerio es de todos nosotros. Todos debemos de ser siervos del Señor, porque si no, el cuerpo sufre. Saben, en Israel existen dos mares, el mar Muerto y el mar de Galilea. Y tal vez aquí se puede notar más o menos. Ahora, son dos mares sumamente diferentes. El mar de Galilea está lleno de vida. Es un mar precioso,
con agua limpia, con peces y mucha vida en ello. Ahora, entran ríos al mar de Galilea, pero la clave es que también salen del mar. Recibe, pero nutre o da a otros que van saliendo por el otro lado del mar. El mar muerto, al contrario, es agua estancada, no hay nada que puede vivir en ello. Entran ríos, pero ninguno sale. Todo se queda ahí y se va estancando y va muriendo. Este principio se aplica a nuestras vidas. Si solamente estamos recibiendo y no estamos dando, no estamos sirviendo en alguna capacidad, no estamos bendiciendo a otras personas, nos vamos a ir estancando y muriendo espiritualmente. Necesitamos dar. Ahora, cuando se habla de esto, yo sé que en algunos empiezan a brotar su lista de razones o excusas por qué ellos en particular no pueden servir. Pero ¿sabes qué? Cualquier que te puedes imaginar lo tuvo alguno de los héroes de la Biblia y eso no lo detuvo. Abraham era viejo, Jacob inseguro, Lea nada atractiva, José fue abusado, Moisés tartamudeaba, Gedeón era pobre, Sansón codependiente, Rahab una inmoral, Jeremías estaba deprimido, Jonás era rebelde, Noemí una viuda, Juan el Bautista un excéntrico, Pedro impulsivo, Marta preocupada por todo, la samaritana fracasada en varios matrimonios, Zacarías era impopular, Tomás tuvo dudas, Pablo problemas de salud, Timoteo era tímido. ¿Cuál de todas quieres tú? Y sin embargo, estuvieron sirviendo. No permitas que alguna excusa, algún limitante te detenga, porque eso no va a limitar a Dios. Él puede obrar a través de tu vida. Ahora, antes de que los arquitectos diseñen un nuevo edificio, averiguan cuál va a ser su propósito. Porque el propósito de esa construcción determina su forma. En una manera similar, Dios, cuando nos formó, tenía en mente el propósito para nuestra vida, las áreas en las cuales Él quería usarnos. Y Él nos formó, nos diseñó, nos preparó con esos propósitos en mente. Empezamos con Efesios 2, versículo 10. Ahí dice que somos hechura de Dios. Ahora, la palabra que está traducida hechura en el griego original es la palabra de la cual tenemos nuestra palabra poema. Somos poema o poesía de Dios. Sí, tú eres una obra de arte que Dios ha preparado. ¿Sí? Aunque voltees a tu alrededor y dudes un poco, es un hecho. Somos una obra de arte, hechura, poesía que Dios ha diseñado y preparado para usar en su reino. ¿Sabes que Dios no desperdicia nada? Él te dio habilidades, talentos, dones, personalidad y experiencias, no como adornos para tener ahí colgando. Fíjate que yo puedo hacer eso y he aprendido esto y qué bonito. No, Él te los dio con un propósito para ser útiles en su reino. Así que debemos identificar estas herramientas que Dios nos ha dado y ponerlas al servicio del Señor. Para esto, y para poder recordarlo mejor, vamos a considerar un acróstico un poco diferente al que aparece en tu libro, pero basado en algunos de los mismos principios. Nosotros tenemos que cooperar con Dios y vamos a usar la palabra coopera como nuestro acróstico. Cada una de esas letras va a representar algo que es algo que Dios ha puesto en tu vida para ayudarte a servirle, y al identificarlo te va a ayudar a entender
tal vez algunas áreas o maneras en las cuales puedes servirle. La C es de corazón. Dios te dio ciertas pasiones. Él ha puesto cosas en tu corazón. No hablando del órgano físico, ¿verdad? En tu corazón. Él ha puesto ciertas pasiones, cargas, intereses. Y Él quiere usarte en esas áreas. ¿Cómo sabes si estás sirviendo a Dios en el lugar y manera correcta? Te debe de apasionar. Debe de ser algo que llena tu corazón. Y esto lo vamos a notar con entusiasmo. Te gusta, quieres hacerlo. Y efectividad. Porque cuando te gusta hacer algo, te vuelves hábil en hacerlo. Ahora, vamos a la primera O de coopera. La primera es oración. ¿Y sabes qué? Yo quiero animarte, si tú no estás sirviendo, a estar orando. Y en la oración Dios puede traerte una inquietud, una impresión de alguna área en la cual Él quiere que estés sirviendo. La siguiente O de coopera es para oportunidad. Porque al decir corazón y al decir oración, hay algunas personas que lo llevan a un extremo, ¿verdad? Y están ahí diciendo, bueno, yo no puedo servir porque todavía no me he revelado en cuál área voy a servir. Y están esperando alguna aparición angelical o algo que les revele qué tienen que hacer. Ahora, sí debemos de estar buscando cuando estamos hablando de algún compromiso grande de largo plazo, ¿sí? Pero debemos a la vez estar aprovechando todas las oportunidades que Dios nos está dando en el diario vivir. De hecho, muchas veces uno descubre su corazón al estar sirviendo. Sobre la marcha empiezas a hacer algo porque es una oportunidad. No piensas que es tal vez algo que te agrade tanto, pero en tu disposición servir empiezas y de repente te das cuenta, esto me gusta, esto me apasiona. Pero si estamos sentados esperando la voz audible de Dios, pues nunca nos vamos a dar cuenta que Dios ya tiene cosas para nosotros. Y pudiéramos estar sirviendo y disfrutando el servir. Ahora, si empiezas a servir en algo y te das cuenta, híjole, de veras que esto no era para mí, no hay problema. Llámalo un experimento, no un fracaso, ¿sí? No tiene nada de malo, pero hay que aprovechar esas oportunidades que se nos presentan. Bien, la P de coopera es personalidad. ¿Sabes que Dios te dio tu personalidad, tu temperamento, tu forma de ser? ¿Cuántos saben que tenemos un Dios muy creativo? Y le encanta la variedad. Voltea a tu alrededor y te vas a dar cuenta qué tan creativo es. Y que aparte tiene un sentido del humor, ¿verdad? Ahora, Dios usa las fuerzas de tu temperamento y quiere que le estés rindiendo las debilidades al control del Espíritu Santo para ir mejorando en ellas. Pero Dios quiere usar esas fortalezas. Dios usó a un sanguíneo llamado Pedro, a un colérico llamado Pablo, a un melancólico llamado Jeremías, y una mezcla de todo en los 12 apóstoles, ¿sí? Dios ha puesto características en tu vida que Él quiere aprovechar. La E de coopera es de experiencia. Experiencia. Dios usa todas nuestras experiencias, familiares, educativas, laborales, espirituales, ministeriales. ¿Y sabes qué? También las dolorosas. Aclarando, Dios no manda todas las pruebas y dificultades que tenemos,
pero Él quiere usarlas. Él quiere usar esas experiencias para servirle a Él. Él nunca va a desperdiciar un dolor, una herida que tú enfrentas. ¿Quién mejor para ayudar a un alcohólico que alguien que ha sufrido con eso mismo en su vida? Hoy escuchamos el testimonio de una jovencita rescatada de drogas y prostitución. ¿Quién mejor va a poder ayudar a otras enfrentando ese tipo de problema que alguien como ella, que lo ha vivido y lo ha sufrido? ¿Quién mejor va a poder ayudar a una mujer que su esposo la engañó y abandonó el hogar, que una mujer que ha tenido que vivir una experiencia dolorosa de ese índole? Dios quiere usar todas nuestras experiencias. Ahora, para que Dios use tu dolor, tienes que estar dispuesto a compartirlo y no cubrirlo. Admitir tus luchas, tus fallas, tus temores. Esto abrirá la puerta para ministrar a otros. Héroes de la Biblia, leemos sus palabras y ellos admitían sus debilidades, sus fallas. Grandes hombres como el rey David, como el apóstol Pablo, reconociendo áreas de lucha, de debilidad en su vida. Una declaración de un autor que cita el libro que me gustó mucho es esta: experiencia no es lo que te pasa a ti, es lo que haces con lo que te pasa. Experiencia no es simplemente lo que te pasa, pero es lo que haces con lo que te pasa. Porque dos personas pueden enfrentar una misma experiencia dolorosa y una se amarga, se enfría, se aparta y le arruina. Mientras otra persona lo toma, lo entrega al Señor, perdona si tiene que perdonar, pide perdón, lo que sea el caso, pero lo entrega al Señor, aprende de ello y luego está dispuesto a ministrar a otros que están pasando por lo mismo. Ahora, la R de coopera es la R de recursos. Debemos usar toda herramienta que Dios nos ha dado, desde dinero hasta ocupación, nuestro trabajo, nuestra influencia, nuestro conocimiento. Todos los recursos que Dios nos da deben de estar para servirle a Él. Y la A, bueno, aunque no empieza exactamente, pero se escucha, la A de habilidades, ¿sí? Al fin y al cabo la H nomás se escribe y ni se nota. No sé para qué existe. ¿Quién inventó la H, verdad? ¿Están de acuerdo? Puedo ver. Toda habilidad, todo talento viene de Dios. Cosas que llamamos espirituales y también otras que tal vez uno no pensaría tanto que viene de Dios. Habilidades, talentos. Un ejemplo está en Éxodo capítulo 31, versículo 2 al 4. Dice: mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro y plata y en bronce. Toda habilidad y talento que tienes es de parte de Dios. Él lo puso en tu vida. Parte tal vez para ganar la vida, pero también para estar al servicio del Señor, del cuerpo de Cristo. Debemos reconocer que es de Él y estar dispuestos y gozosos de usar toda habilidad para Él. Ahora, para de veras cooperar con Dios y servirle, tenemos que tener la actitud de siervo, no de jefe. No como aquel jefe abusón que tenía dos trabajando por él, estaban
escarbando un hoyo mientras él estaba sentado bajo la sombra de un árbol. Y ya ellos estaban molestando ahí trabajando, así que uno salió y fue con él y le reclama, le dice, pues ¿por qué él puede estar ahí sentado y ellos trabajando? Y le dice, mira, es por inteligencia. Dice, no entiendo. Dice, mira, pues pone su mano frente al árbol, dice, pégame con todas tus fuerzas. Y como ya estaba enojado, pues con ganas le da, pero en el último instante el jefe quita la mano y se pega contra el árbol. Dice, creo que ya entiendo. Y vuelve al hoyo con el otro y el otro, oye, ¿qué te dijo? Pues dijo que él está allá afuera y nosotros aquí trabajando por inteligencia. No entiendo. Mira, te lo voy a explicar. A ver, toma tu pala y pégame aquí en la mano. Después lo agarras, sí. Necesitamos tener un corazón, una actitud de siervo, de no compararnos con los otros. Acuérdate que somos distintos miembros de un cuerpo. No menosprecies el papel que Dios te dio y tampoco te creas superior menospreciando el papel que le dio a otro. Romanos 12:6, la primera parte del versículo, dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Tenemos diferentes dones, diferentes talentos, diferentes fortalezas y habilidades, según que la gracia que nos es dada. No lo merecemos, no lo ganamos, es un regalo de Dios. Así que no hay por qué compararnos. Yo estoy trabajando por la gracia que Dios me ha dado, la capacitación, es esa definición de gracia, capacitación divina no merecida que Dios me ha dado a mí. Mi hermano, mi hermana están trabajando con la capacitación divina que Dios les dio a ellos, que es diferente, para otra función, para otro enfoque. No es que uno es mejor y el otro peor, uno más importante y el otro menos. Somos diferentes como un cuerpo humano. Todos los miembros tienen que tener una función diferente para que el cuerpo funcione todo en conjunto. No hay por qué compararnos. ¿Saben? Los dones y habilidades que Dios nos dio son como músculos. Hay una ley muy sencilla en cuanto a los músculos, ¿verdad? Si los usamos, crecen. Y si no los usamos, van desapareciendo. ¿Cuántos son testigos de esto? ¿Sí? No tienen que levantar la mano. Muy bien. Igualmente, lo que Dios nos ha dado, si lo usamos para Él, va a ir creciendo, Él lo va a ir multiplicando, aumentando. Pero si lo tenemos ahí abandonado, aún eso va a ir desapareciendo. Esto resalta en una parábola que contó Jesús en Lucas 19, la parábola de las minas. Él ahí tomó una mina, bueno, todavía no vamos a leer el final, y dio una mina que era una cantidad de dinero a una persona y otra, en total 10 personas, cada una recibió una mina, una cantidad de dinero para invertirla, para trabajarla. Ahora, la primera persona que luego llega con el amo multiplicó esa en 10. De una mina subió y tenía 10 minas. Pero el último, por temor, guardó la que tenía, la escondió en un pañuelo. Y cuando volvió el amo, nomás se lo entregó. Y ahora sí vamos a leer las palabras del amo aquí en Lucas 19, 24. Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina, hablando del que la guardó, que no hizo nada con ella, y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Le están diciendo, ¿por qué le vamos a dar otra a él? Él solo tiene una y 10 él ya va a tener 11. 26. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Esto a algunos puede sonar como injusticia, pero es la ley del uso.
Dios ha dado talentos, habilidades, recursos, oportunidades, lo ha puesto en nuestra vida. Si lo usamos, van a crecer, van a aumentar. Y si no, aún lo que teníamos será quitado. Será quitado. Así que es tiempo usarlo. ¿Cuántos están de acuerdo? Es tiempo usarlo. Ahora, para cooperar como Dios quiere, tenemos que usar todo lo que nos ha dado para servir. Porque crecemos en el reino de Dios sirviendo. Marcos 10:43 dice: pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Si el Hijo de Dios, si Jesucristo no vino para ser servido, sino para servir, ¿acaso tú y yo debemos tener una actitud de que sírvanme? No, nuestra actitud continua debe de ser: yo no vengo para ser servido, yo vengo para servir. Dios determina tu grandeza no en cuánta gente te sirve, sino a cuánta gente sirves tú. Dios determina tu grandeza no en cuánta gente te sirve a ti, sino a cuánta gente estás sirviendo tú. Dios espera que le sirvamos en áreas que aún no son parte de nuestras habilidades principales, ¿sí? Si alguien está tirado en un hoyo y tú dices: es que yo no tengo el don de misericordia, estás mal, ¿sí? Estas habilidades y talentos son para nuestro enfoque principal, para nuestro ministerio primordial. Pero Dios quiere que nuestro ministerio secundario sea en cualquier oportunidad y necesidad que se va presentando. No se requiere ningún don o talento especial para recoger sillas después de una reunión. Solo se requiere un corazón dispuesto para servir. Ahora, ¿cuáles son las cualidades de verdaderos siervos? Vamos a considerar unos cualidades de verdaderos siervos. Número 1, siervos están disponibles. Si tu horario no te permite servir a Dios en ningún ministerio, necesitas cambiar tu horario. Cada día debemos recordarnos que somos siervos. Mira, si diariamente nos recordamos que somos siervos, cuando se presenta una necesidad, en vez de verla como una interrupción y una molestia, la veremos como una oportunidad de servir al Señor. Pero necesitamos adoptar la actitud de siervo dispuesto en todo momento. Ahora, número 2, siervos se dedican a cualquier tarea. Nunca somos demasiado importantes para servir en cosas pequeñas. Jesús se dedicó a tareas que nadie más quería, como lavar pies, atender a niños, preparar almuerzos, ayudar a leprosos. Y fíjense bien en esta declaración. No lo hizo a pesar de su grandeza, lo hizo por causa de su grandeza. Él no hizo cosas sencillas a pesar de su grandeza. Él lo hizo por causa de su grandeza. Porque era tan grande que él estaba dispuesto a servir. Número 3, siervos son fieles a su ministerio. Ay, esto va a doler. Pero estoy de acuerdo con el autor Rick Warren. La mayoría de la gente no saben lo que es ser comprometidos. Hacen compromisos a la ligera y luego no cumplen sin titubear ni sentir remordimiento por cualquier razón pequeña. Necesitamos ser personas de compromiso, de nuestra palabra, que cuando nos comprometemos a algo, lo cumplimos.
Solamente en casos extremos, donde damos amplia explicación, puede haber excepción. Pero va a ser la excepción y no la norma, como se ha vuelto tan cotidiano hoy en día. 2 preguntas. ¿La gente puede contar contigo? ¿Confían en tu palabra? O más bien piden una firma ante notario si les dices algo. Debemos de decidir, si no ha sido el caso hasta hoy, de hoy en adelante, yo voy a ser una persona comprometida, una persona de mi palabra, que cumplo vez tras vez tras vez hasta reganar la confianza de aquellos que tal vez ya he perdido. Está muy quieto el lugar, ¿sí? Esta es una prueba de tu carácter. Y Dios está observando y te está echando porras. Él quiere que pases la prueba, pero te la va a poner. ¿Seremos de palabra? ¿Seremos de compromiso? Siguiente, siervos no buscan llamar la atención, no buscan llamar la atención. Los fariseos hacían actos de servicio, pero eran y aún sus mismas oraciones para ser vistos, para llamar la atención. El siervo sirve aunque nadie le está viendo. ¿Quieres saber si alguien de veras es un siervo? Va a servir aunque nadie le está viendo, aunque nadie se dé cuenta. En Mateo 6:1, Jesucristo dijo lo siguiente: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Él dice, si tú haces tus actos de disque servicio solamente para ser visto por los demás, no tendrás recompensa de parte del Padre. No cuenta. Yo estoy convencido que en el cielo Dios va a dar galardones grandes a siervos desconocidos. Nos vamos a quedar sorprendidos. Gente que sirvió en el anonimato, sirviendo a niños, ancianos, enfermos y a otros sin reconocimiento. Pero Dios está viendo. Y si tú estás sirviendo en un área donde nadie ve, acuérdate, Dios está viendo. Dios está viendo esos actos de servir, esos actos de misericordia, esos actos de generosidad. Dios sí lo está viendo. Y serán recompensados. También siervos basan su identidad en Cristo. Siervos basan su identidad en Cristo. Leemos de la famosa escena cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos en Juan capítulo 13, empezando con el versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y había salido de Dios y a Dios iba. O sea, imagínense, Jesús entendía que el universo literalmente estaba en sus manos. Él había salido de Dios, Él era Dios hecho carne y regresaba a Dios. Se puso a exigir y a señorear, no. Dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Jesús pudo lavar los pies, que era la tarea del esclavo más insignificante de la casa, porque su identidad y confianza no estaba basada en lo que pensaban los otros, estaba basada en quién era Él, en el Padre. Nosotros somos de gran importancia, no por cómo nos ve la gente, sino porque somos hijos de Dios. Y de ahí tiene que surgir nuestra identidad. Y no estar tan preocupados de qué piensan y cómo me ven y si me van a ver que estoy ayudando en esto y si no me van a ver mejor no lo hago. No, porque no estoy basando mi identidad en qué piensan los demás, sino en mi relación con Jesucristo. Así que voy a servir y voy a servir con gusto, me vean o no, me reconozcan o no.
Si tú te enfocas en esta realidad, serás libre para servir sin el afán de la competencia social. Ahora, algunos aún dicen, bueno, es que, híjole, tengo tantas limitaciones, tantas debilidades. Yo creo que Dios no me puede usar. ¿Sabes qué? Dios se especializa en usarnos a través de nuestras limitaciones y debilidades. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 12. El apóstol Pablo escribiendo dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. O sea, Dios le había dado tanta revelación, tanto conocimiento y dones que se le iba a subir. Él lo reconoce. Dice, para que no suceda, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. Nunca identifica qué es. Algunos sospechan que era la suegra, pero no hay evidencia para respaldarlo. Para que no me enaltezca sobremanera. Versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Bien, ahora sí, versículo 9. Y me ha dicho, fíjense, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Wow. Dios permite ciertas limitaciones para que no nos inflemos demasiado. Y cuando admitimos nuestra debilidad, Él puede derramar su poder porque sabe que vamos a reconocer que viene de Él y no de mí. Pero si yo me siento el autosuficiente, Dios va a decir, yo no puedo usar a esa persona. Porque si lo uso, va a decir, mira, qué gran hombre o mujer de Dios soy. Pero cuando reconocemos, yo tengo limitaciones, yo tengo debilidades, yo sé que todo lo que hago y todo lo que soy es por la gracia de Dios, o Él puede derramar de su poder sobre esa vida. Eso es lo que está escribiendo Pablo, y por lo cual él termina en el versículo 10, allí mismo en 2 de Corintios 12, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando reconozco mi debilidad, entonces la fuerza de Dios puede fluir a través de mi vida. Reconozcamos que todo lo que yo hago, lo que soy, lo que puedo llegar a ser, es por la gracia de Dios. Así que le voy a servir con todo el corazón. Y termino con esta historia. Hubo una vez un anciano que vivía por encima de una aldea en Europa junto a la cuesta occidental de los Alpes. Él había sido contratado por el consejo de la aldea muchos años atrás para limpiar los escombros de los estanques de agua que se juntaban en las grietas de las montañas y que alimentaban el hermoso arroyo que fluía a través de la aldea. Con regularidad, fielmente y silenciosamente, él rondaba las lomas, removiendo las hojas y las ramas, y removía el escombro, que no de hacerlo, ahogaría y contaminaría el fluir fresco del agua. Con el pasar del tiempo, la aldea se convirtió en una atracción popular para los visitantes. Preciosos cisnes flotaban sobre el arroyo, transparente como el cristal. Mucha gente iba de día de campo a las orillas del arroyo, y la vista del agua desde las tiendas y cafeterías locales era pintoresco e imposible de describir. Los años pasaron. Una tarde el consejo de la aldea se reunió para su junta semianual. Al revisar el presupuesto, notaron una pequeña cantidad que se le pagaba al que llamaban guardián del manantial, este anciano que mantenía limpio el fluir del agua. El tesorero de la aldea preguntó, ¿quién es este guardián del manantial? ¿Por qué lo mantenemos en nómina año tras año? Nadie ni siquiera lo ve. ¿Alguno de ustedes ha conocido a este hombre? A lo que a mí
parecer, él solo se está llevando nuestro dinero y haciéndonos ningún bien. En mi opinión, esta persona ya no es necesaria. Todos estuvieron de acuerdo con el tesorero y el consejo votó unánimemente a favor de despedir al anciano. Por varias semanas nada cambió. La aldea siguió su rumbo como de costumbre. Pero para otoño las hojas comenzaron a caer de los árboles. Ramas pequeñas caían en los estanques que alimentaban el arroyo, estorbando así el fluir del agua cristalina. Una tarde alguien notó el color amarillento en el agua. Un par de días después el agua estaba aún más oscura. Dentro de otra semana o dos una capa cubría secciones de agua junto a las orillas y un hedor amargo fue detectado. Los cisnes dejaron la aldea, como también los turistas. La economía de la aldea estaba en serios problemas, al igual que la salud de algunos de los aldeanos, ya que muchos se estaban enfermando a causa de tomar esa agua. Se convocó una junta de emergencia por el consejo de la aldea. Después de mucha discusión se dieron cuenta de su error y contrataron de nuevo al anciano guardián del manantial. Y dentro de pocas semanas, el arroyo hermoso regresó a la vida. Los cisnes y los visitantes gradualmente regresaron, así como también la vitalidad y el bienestar de la pequeña aldea en los Alpes. Esas tareas que parecen pequeñas y no visibles son tan importantes y tan críticas. Y necesitamos que cada uno de nosotros, sin excepción, estemos poniendo nuestro grano. Cada uno de nosotros sirviendo en algún área, aprovechando esas oportunidades que Dios nos va poniendo. Aquí en la congregación hay bastantes oportunidades para servir. Ujieres y edecanes, maestros de escuela dominical, ayudando con la librería, con los envíos de materiales. Y hay tantos más, no puedo mencionar todos. Obviamente hay muchos sirviendo como anfitriones y dirigentes en grupos de casa y muchas otras formas. Y si tú no estás sirviendo, considera si esto es palabra de Dios para ti. Si acaso no es hora empezar a servir. Vamos a cerrar nuestros ojos. Servir se trata de dar de uno mismo, dar de su tiempo, de su talento, de su esfuerzo, a veces de su dinero. Pero el máximo acto de dar que jamás ha existido fue porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dios te amó tanto que dio a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por ti y por mí. Y antes de terminar esta reunión, yo quiero hacerte una invitación. Si tú nunca has entregado tu vida a Jesucristo, no te has rendido a Él, rendido el control de tu vida a aquel que vino a morir en la cruz por ti, este es tu día. Este es tu día para hacerlo. Y quisiéramos ayudarte, quisiéramos orar contigo. Si tú ahí en tu lugar reconoces que tú necesitas entregar tu vida a Jesucristo, yo voy a pedir que levantes en alto la mano ahí donde estás.